Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Los que están allá arriba, en la parte norte de nuestro continente, los canadienses, los norteamericanos y nuestros amigos mexicanos, los centroamericanos y los que están allá en el cono sur, los chilenos y los argentinos, y por supuesto nuestros amigos brasileño y peruano y colombiano. Y aquí en el patio a todos y cada uno los que habitan en esta patria de Doña Tatica, de ustedes, de Duarte y por supuesto guiada por nuestro Creador, como usted lo quiera llamar, Jehová, Dios, Josué, como usted lo quiera llamar, pero Él protege estos 48.000 kilómetros cuadrados 24/7. Aprovechemos el tiempo. Duarte, 1817-1876. Y recordarle a nuestro amigo, recordarle nuestra estima, nuestra consideración y saludar el apoyo que nos ha dado ese joven emprendedor, Raúl Tufac, quien es uno de los hombres y mujeres que proyecta un producto en todo lo que es República Dominicana y parte de Latinoamérica y por supuesto tanto la parte norte de nuestro continente de este producto que se llama Inmunocal, que dirige, es un producto de Inmunotech, un producto que nosotros particularmente utilizamos en nuestro protocolo de tratamiento para diferentes tipos, acompañar diferentes tipos de terapia, porque no solamente ayuda para mejorar el sistema inmunológico, sino que nosotros lo utilizamos mucho para lo que es la masa muscular en los pacientes después de los 55 años, así como un servidor. Es un producto excelente, nosotros tenemos mucha confianza. Nuestro saludo a Raúl, gracias por la amistad y gracias por el apoyo. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de diabetes y ozonoterapia en este su programa Ozono y Salud. Y recuerden que nosotros estamos en una nueva plataforma, ya no estamos en los canales que estamos ya en YouTube y que ustedes pueden ver ahí en esa campanita que hay ahí, ustedes le dan un clic para que las publicaciones que nosotros realizamos toda la semana, durante los 5 días de la semana, pues a ustedes le lleguen. Hoy hablaremos de diabetes y la ozonoterapia. Los beneficios que el paciente que es diabético recibe cuando tiene una enfermedad como es la diabetes, que es una enfermedad crónica que se presenta cuando ese órgano tan importante que nosotros tenemos intraabdominal, que es el páncreas, tiene dos dificultades. No produce su hormona, que debe producirla de una cantidad y calidad suficiente. ¿Para qué?
para metabolizar las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Y por eso entonces esa insulina que no tiene la capacidad, la calidad y la cantidad suficiente, entonces nosotros vamos a hablar de que el paciente es diabético. Dentro de la causa nosotros podríamos enumerar un sinnúmero de causas de la diabetes. Podemos hablar del sobrepeso, la obesidad, la edad, a los antecedentes familiares, el tipo de vida sedentario, el tipo de actividad que realiza. Hay que hablar de lo que son las enfermedades que puede acompañar a esta entidad, que como algunos autores en algún momento la clasificaban como un síndrome. Podemos hablar de la presión arterial, las enfermedades cardíacas, el síndrome de ovarios poliquíticos, los accidentes cerebrovasculares e incluso la depresión se ha asociado a algún tipo, por ejemplo, al tipo de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que se clasifica diabetes tipo 1 y tipo 2, el páncreas produce poca o ninguna insulina, se desconoce justamente la causa, pero se sabe que hay un factor inmunológico. Nosotros, lo que es el sistema inmunológico, el sobrepeso, el tabaquismo, el tipo de vida, son de las cosas que nosotros tenemos que tener a pendiente para la mayoría de la enfermedad. Hay un vínculo muy estrecho entre inmunidad, enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias, el tabaquismo, el sobrepeso y por supuesto la edad. Se estima que este mecanismo es responsable de alrededor un 10% de los cuadros de diabetes totales que ocurre con mayor frecuencia en niños, adolescentes y en jóvenes, en adultos jóvenes o jóvenes adultos, como plantean algunos autores. La diabetes tipo 2, que es diferente y que aquí es que vamos a encontrar la gran cantidad de pacientes en la diabetes tipo 2, es el tipo más común y representa alrededor de un 90% de los casos. En este caso, el cuerpo no produce suficiente insulina o bien no la usa como debe ser. Por lo tanto, se queda demasiada azúcar, demasiada glucosa en la sangre y no llega suficiente a la célula. Dentro de las cosas que nosotros debemos hablar aquí está el sobrepeso. La pandemia del siglo, podríamos decir. La pandemia del siglo y mucho más después que nos estuvieron enclaustrados durante 2 años. Ustedes han visto cómo la población de obesos, la sobrepoblación de sobrepeso en el mundo ha aumentado, no solamente en los países industrializados, sino en los países en vía de desarrollo como es el nuestro, aunque algunos autores economistas están hablando que nosotros estamos dentro de las mejores economías del mundo. Ya estamos, yo le dije a un amigo mío en una chercha, ya nosotros vamos a pertenecer al grupo de los 8. Es decir, eran 7, el grupo de los 7. Entonces ahora a ese grupo hay que agregarle República Dominicana, el grupo de los 8, porque la economía en República Dominicana ha estado creciendo en los últimos, podríamos decir, 20 o quizá más años, constantemente de 4 a 5%, y eso equivale que
que nosotros estemos en otro nivel, en otra categoría, diferente a los países, los países que están más cerca de nosotros. No podemos compararnos con Haití, no podemos compararnos con Cuba, no podemos compararnos inclusive con Puerto Rico, Venezuela. Es decir, la economía de la República Dominicana ha estado en los últimos años creciendo, y por eso entonces nosotros ya nos están viendo de otra manera. Inclusive yo les decía en una reunión de ONG, yo decía, por eso nosotros los que manejamos instituciones no gubernamentales no estamos recibiendo tantos recursos de los Estados Unidos y de Europa, porque esos pueblos ya están viendo que nosotros no tenemos la necesidad que teníamos hace 25 o 30 años, que cualquier institución donaba 500,000, medio millón de pesos, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, con los proyectos que nosotros hicimos allá en la provincia de Monteplata con financiamiento de instituciones de los Estados Unidos y de Europa. El sobrepeso, la obesidad, el tipo de vida sedentaria, por supuesto, una alimentación inadecuada, son factores que van a incidir directamente en lo que es la diabetes tipo 2. Y esto tenemos que tenerlo pendiente. La alimentación, el sedentarismo, son factores importantes para que esta enfermedad se manifieste. Hay otra diabetes que es la diabetes gestacional, es decir, la diabetes que presentan las mujeres embarazadas en alguna etapa de la evolución de sus embarazos. De estas mujeres se le puede disparar los niveles de azúcar en el embarazo, y uno de los inconvenientes que tienen esta paciente, que afecta alrededor de un 5 a un 15% de las mujeres gestantes, es que la mayoría, después que dan a luz, sus niveles de azúcar llegan a sus niveles normales, pero otra, alrededor de 1 o un 2% de esas mujeres que durante su embarazo se le disparó el azúcar y se convirtieron en diabetes gestacional, terminan siendo diabetes. Pero también ya hay una predisposición para esa mujer cuando tenga cierta edad, que ya no esté en etapa reproductiva, pues ya tiene una condición que tiene una predisposición también a padecer de diabetes. Dentro de los síntomas, que son, podríamos decir, innumerables en el paciente diabético, y que no es, podríamos decir, que no tienen unas características, cada paciente puede presentar síntomas diferentes. Aunque nosotros en las aulas universitarias, en la década del 70, pues nosotros nos enseñaron la famosa 3P, poliguria, polidipsia y polifagia. Ya eso ha ido cambiando, porque todo en la vida, todo, lo único seguro que existe es la evolución, el cambio. Y dentro de los síntomas que nosotros podíamos encontrar en el paciente diabético es el exceso de orinar, es decir, poliuria, una de la P. El individuo le da mucho deseo de orinar, de hacer pipí, y una de las preguntas que uno como médico le hace al paciente: ¿cuántas veces tú haces pipí? Y luego la otra: ¿cuántas veces en la noche te levantas a hacer pipí? Hambre, polifagia, una hambre insaciable que es muy evidente en el paciente. Hay otros síntomas que es la somnolencia, la fatiga. También este tipo de paciente se irrita muy fácil. Puede aparecer también visión borrosa, infecciones frecuentes, puede aparecer náuseas, puede aparecer disminución en la resistencia
cuando está haciendo cualquier tipo de actividad, pérdida de peso sin causa aparente y además un aumento en el consumo de agua. Esta es una enfermedad que se habla de la pandemia del siglo pasado y de este siglo. Podemos hablar que hay en América hay alrededor de 62 millones de personas que padecen algún tipo de diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2 o diabetes gestacional. Algunos autores hablan inclusive de diabetes infantil cuando se presenta en menores de los 5 años. La mayoría vive en países de ingresos bajos, medianos, y 244.084 muertes se atribuyen directamente a la diabetes cada año. Es decir, estamos hablando de casi 250.000 de personas se mueren en América Latina, es decir, 244.000 personas se mueren en Latinoamérica, no estoy hablando del continente americano. En América se mueren de diabetes todos los años. La prevalencia ha aumentado más rápido en los países de ingreso bajo y mediano que en los países de ingreso alto. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Siempre hemos planteado que cualquier entidad, cualquier enfermedad debe hacerse por hacer una buena historia clínica del paciente. Los antecedentes familiares, los antecedentes del embarazo, cuando, si es posible, si va con un familiar, preguntarle, si va con la mamá, cómo fue el embarazo de ese niño cuando usted lo llevaba en el vientre, cómo fue su concepción, cómo usted vivía, cómo usted vive, cómo son las casas, qué tipo de pared tienen, qué tipo de techo tienen, cómo es el piso de esa casa. Todo esto nosotros debemos indagar del paciente. Si el paciente hace ejercicio, el tipo de alimentación, en la zona donde vive, porque por la zona que vive usted se va a dar cuenta qué tipo de alimentación consume. Si usted vive, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, usted, dependiendo de los ingresos, usted puede accesar a una serie de productos. Pero si usted vive en la frontera, entonces usted se va a limitar a los productos que tiene la frontera. Si usted vive en Barahona, en los pueblos, cualquier comunidad de Barahona, entonces usted va a consumir los productos que tiene en su entorno allí en Barahona. Y si vive en el este, por igual, usted va a consumir los productos que viven en el este. Por eso es importante hacer la historia clínica. Luego la historia clínica le hacemos el examen médico, una evaluación de los pies a la cabeza, un examen bien elaborado del paciente, tocarlo, palparlo, si tiene que introducir los dedos por la boca, verle sus oídos, verle los ojos, hacer un fondo de ojo, si es posible. Si usted no tiene capacidad, pues se busca un médico para que le haga su fondo de ojo al paciente, lo palpe, las axilas, la ingle, toda la anatomía de este paciente debemos evaluarla. Y por supuesto, a estos pacientes le enviamos a hacer los análisis de gaveta, todos los análisis, desde un hemograma, una hemoglobina glucosilada, colesterol, triglicéridos, prueba hepática, todas las pruebas, urea, creatinina, le enviamos a hacer a estos pacientes. Prueba de tolerancia a la glucosa y por supuesto esto debemos acompañarlo, por supuesto, de imágenes. Hacerle sonografía al paciente, tomografía y radiografía. ¿Cómo nosotros podríamos abordar estos pacientes diabéticos después que tenemos el diagnóstico? ¿Cómo podríamos abordarlo con la ozonoterapia? En los últimos años, los organismos que tienen que ver con la salud de los pueblos,
la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las asociaciones médicas mundiales, andan en busca desde el 2015 de lo que se llama la medicina integrativa. ¿Qué es la medicina integrativa? La medicina integrativa es tomar lo mejor de la medicina convencional que conocemos, que tiene aproximadamente 200 años incidiendo en las sociedades, y tomar lo mejor de la medicina complementaria, medicina natural o medicina alternativa, como usted la quiera llamar. Desde ese punto de vista, nosotros aplicamos la ozonoterapia, que es una terapia biooxidativa, que va a ayudar mucho a estos pacientes que tienen problemas inmunológicos. El ozono la va a ayudar mucho, pero también el ozono le va a ayudar, porque recuerden que la diabetes se produce por dos razones, decíamos hace un instante, porque el páncreas no produce la hormona, es decir, la insulina, de cantidad y calidad suficiente. ¿Para qué? Para metabolizar la grasa, las proteínas y los carbohidratos. ¿Qué hace la ozonoterapia? Que va a contribuir a que el organismo metabolice con más facilidad justamente la grasa, la proteína y los carbohidratos. Es decir, la demanda de que el paciente utilice medicamentos va a ser mínima. Es decir, el paciente que está usando ozono y que está utilizando un hipoglicemiante oral o inyectado, debemos tener pendiente que la demanda de esos medicamentos cuando utilizamos la ozonoterapia se va a disminuir de un 40 a un 60%. Cuando utilizamos la ozonoterapia, que la podemos utilizar por diferentes vías en el paciente diabético. Primero, nos va a ayudar porque los efectos a largo plazo que produce esta enfermedad, como es la neuropatía diabética, que se presenta después de los 5, 7, 8 años del paciente ese diabético, o las lesiones que se producen, la pérdida de la sensibilidad y la úlcera que se produce, los pies diabéticos, también con esta enfermedad podemos utilizarla como preventivo para esos daños secundarios de la diabetes. Y la podemos utilizar por vía endovenosa, parenteral, por vía rectal o por vía local. Es decir, podemos poner suero ozonizado, poner ozonoterapia por vía rectal y podemos poner ozono por vía intramuscular o intraarticular. Es decir, no hay barrera para utilizar la ozonoterapia en este tipo de pacientes. Puede ser con autohemoterapia mayor, pues puede ser también con autohemoterapia menor. Gracias, señores, por acompañarnos en esta nueva versión que nosotros, en este nuevo proyecto, en este nuevo caminar. Se hace camino al andar, como dice el poeta. Y recuerden, darle a la campanita que aparece ahí para que nuestras publicaciones le lleguen. Y recordarle también que nosotros estamos laborando todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos ya el espacio extendido un poquito, 1 hora, 2 horas más, porque la demanda ha ido creciendo y estamos laborando todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la Independencia 603 en Gascue, en el Centro Integral Dr. Contreras, como usted lo ven ahí en el cintillo, y que pueden comunicarse con nosotros a esos teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias y que tengan buenas y santa noche.